Buenísimo. Bueno, si les parece, entonces empezamos la clase de hoy. Como les decía, la clase de hoy vamos a trabajar sobre eh, lo que es el régimen de acumulación por sustitución de importaciones, ¿no? Vamos a ver el texto de Eduardo Basualdo, que se llama La crucial década larga de 1930, que bueno, conforma una nueva matriz política, económica y social eh, en la Argentina, ¿no? En primer lugar, bueno, la presentación del texto lo que va a plantear el autor es que, bueno, en la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se llamaba en ese momento, porque no sabían que iba a haber una segunda, eh, genera un retroceso en el liberalismo político, ¿no? Bueno, a partir de esta guerra interimperialista, bueno, se destruye ese esquema de libre comercio, ¿no? Que fundamentalmente era predominante en toda la zona de influencia de Inglaterra. Y bueno, es el momento también en la década del 20, a partir de ahí en adelante, entre el 20 y el 30, del ascenso de gobiernos eh, antiliberales, ¿no? Y de corte fascista y nazista, eh, eh, por lo cual claramente, digamos, el liberalismo queda suprimido. Y fundamentalmente a partir de la Gran Depresión de 1929, ¿no? El crack en la bolsa de Nueva York eh, genera, bueno, una destrucción de las fuerzas productivas y del PBI, del Producto Bruto Interno, de características descomunales, astronómicas. En la, recién en 1930 el Producto Nacional Bruto en Estados Unidos fue un tercio menor que en 1929, que es, digamos, previo al crack, ¿no? La estimación es que en 1941 recién el valor de la producción en dólares alcanzó a lo que se generaba en 1929, ¿no? Un proceso de destrucción de las fuerzas productivas muy, muy fuerte. Así como en Europa surge estos modelos corporativistas, si se quiere, o interventores, en América Latina lo que se va generando en esta época son los regímenes de corte nacional popular, fundamentalmente eh, en México con Lázaro Cárdenas, 1936-1940, que es un gobierno que, bueno, termina desarrollando una profunda reforma agraria, la estatización del petróleo, la nacionalización de los ferrocarriles. En parte, Getúlio Vargas en Brasil, entre 1951 y 1954, hace el mismo esquema, se inscribe dentro de esta lógica, también, ¿no? Con la nacionalización de la siderurgia, la producción de acero y el petróleo. Y en esta época que vamos a ver, digamos, y bueno, obviamente dentro de este esquema se inscribe el gobierno de Juan Domingo Perón, pero lo que vamos a ver en este texto es un proceso previo, digamos, que es 1930, que tiene que ver con, bueno, el primer derrocamiento al orden constitucional en 1930 con el golpe de José Félix Uriburu. A ver, sí, levantan la mano. ¿El resto escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Hola a todos. ¿Alguien quería decir Claro. algo? Sí, yo te quiero hacer una consulta. Sí. Este es el contexto internacional y el autor toma de 1930 en adelante la Sisi.
Claro, sí, el proceso Por de eso, industrial. el autor este arranca de 1930. Sí, sí, este texto que vamos a ver hoy está vinculado. En realidad, vamos a ver que hay algunos aspectos que después retoma de variables económicas que vienen de antes, ya Por eso, con los desde, radicales. desde 1920, claro, exactamente, ¿no? Está bien. Porque yo recién estoy haciendo como la introducción del texto y ahí lo que el autor plantea es que desde 1930 en adelante hay un fuerte peso de las Fuerzas Armadas en la política. Como esta materia recuerdan que es estructura económica, Mm. eh, vemos las variables económicas, pero también vamos a ver eh, el marco político, la forma de Estado y las distintas fracciones de clases, ¿no? Y los distintos actores sociales. Entonces, lo que el autor va a plantear es que de 1930 en adelante, en Argentina, el peso de las Fuerzas Armadas va a ser muy, muy fuerte. En primer lugar, José Félix Uriburu, de corte fascista, digamos, hace el golpe de Estado a Irigoyen, a la segunda presidencia de Irigoyen, pero también él destaca que hay otras fracciones de las Fuerzas Armadas con otros proyectos. Por ejemplo, Agustín P. Justo, sí, era un general vinculado que gobierna entre 1932 y 1938 en lo que se llama la concordancia, ¿no? La época, piense que es la época de la década infame, la época del fraude patriótico, se decía entre comillas, en el sentido de que había elecciones, pero eran elecciones amañadas. Y eran elecciones amañadas fundamentalmente porque habían proscripto a la fracción del radicalismo más popular, que era el irigoyenismo, ¿no? Eh, la concordancia es un sector del radicalismo antipersonalista, que justamente era el sector anti-irigoyenista, eran los radicales galeritas que se decían, eh, que tenían más que ver con Marcelo Torcuato de Alvear, ¿no? eh, un sector de los socialistas, y bueno, que excluían, y un sector de la democracia cristiana, y los conservadores, obviamente, ¿no? Pero que excluían al radicalismo irigoyenista, que era de corte más popular. Otra fracción, y por eso es pertinente lo que estabas planteando, Alejandro, otra fracción del ejército estaba vinculado a justamente el irigoyenismo, ¿no? Entonces, el general de Lepiane, por ejemplo, encarna esa línea, y vos pensá la importancia de algunos sectores del ejército en esta época en el sentido de la autonomía nacional, la soberanía, el desarrollo nacional o el industrialismo que tenían, que por ejemplo, bueno, hacen que el general Mosconi, era un general, digamos, sea el que en 1922 funda yacimientos petrolíferos fiscales, con la idea de que un país para poder defenderse tenía que ser autónomo y tenía que producir su propio petróleo y no depender de otros países. Entonces, ahí hay toda una línea de militares industrialistas, si se quiere, bueno, que en última instancia también va a tener que ver con la línea este, de Juan Domingo Perón, por ejemplo, ¿no? Con una visión industrialista. De todas formas, en esta época, en términos de los militares, es muy fuerte el peso que va a tener la presidencia de Agustín P. Justo, ¿no? Que es un militar de corte liberal, pro-británico, si se quiere, ¿no? Liberal en este esquema es vinculado al capital financiero, al capital eh, internacional norteamericano. Por otro lado, bueno, en el movimiento obrero, bueno, el característico movimiento obrero de principios de siglo, vinculado al anarquismo, la FORA, la FOA, el anarcosindicalismo, y la UGT, que eran de corte socialistas, se unifican en 1930 en lo que va a ser la CGT, ¿no? La CGT
se funda justamente en ese año, ¿no? Y bueno, hay otros sectores, ¿no? En este nuevo patrón de acumulación de capital, que es la industrialización por sustitución de importaciones, que va a tener que ver con, bueno, un nuevo peso de la Iglesia Católica, que rompe por un lado el predominio liberal, ¿se acuerdan que en el texto de tanto en el de Aldo Ferrer como en el de Rapoport, se decía que la oligarquía agroexportadora era conservadora liberal en lo económico, por el modelo agroexportador, conservadora en lo político, porque restringía todos los derechos políticos y también los esquemas de redistribución, y progresista en lo cultural, si se quiere, ¿no? Que era la forma que se tenía en ese momento de plantear, bueno, una cultura laica, si se quiere, ¿no? Como la de, digamos, progresista en lo cultural, se dice, porque, bueno, instauran la ley 1420, ¿no? Ciertos esquemas de difusión de la educación, de una educación laica, y bueno, y en ese sentido anticlerical. Bueno, 1930 permite también una nueva resurgimiento de la Iglesia Católica en función también de su contenido social, ¿no? Porque ustedes vieron que dentro del cristianismo y de la Iglesia Católica también siempre hubo como dos visiones, una más conservadora, si se quiere, pero otra más profundamente humanista y solidaria, ¿no? Bueno, en este momento, bueno, todavía vamos a encontrar, bueno, una Iglesia Católica, digamos, en el marco de que, bueno, rompe con todas eh, el predominio liberal, laicista y positivista que tenía la oligarquía agroexportadora, ¿no? Pero fundamentalmente lo otro importante de esta etapa es que se va construyendo una fracción del capital eh, que son los grupos económicos diversificados en Argentina, que comienzan a disputar la hegemonía política del proyecto agroexportador, digamos, ¿no? Y ahí hay como, lo que vamos a ver es como dos visiones, porque por eso se llama eh, la década larga, porque si bien uno puede situar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en 1930, lo que va a haber es como un interregno y donde se va a consolidar ese modelo industrialista va a ser más adelante, ¿no? A mediados de la década del 40. Para que ustedes tengan una idea, ya en 1930 empieza eh, el crecimiento económico del sector industrial empieza a ser superior al del sector agrícola ganadero, pero proporcionalmente todavía el sector agrícola ganadero era mucho más fuerte, y recién en 1945 es cuando el peso del sector industrial supera al del sector agrario, ¿no? ¿Se entiende? O sea, durante la década del 30 el sector industrial, ustedes tienen ahí en el texto como una curva, digamos, un gráfico que marca la curva, el sector industrial comienza a crecer mucho más fuertemente que el sector agrario, la productividad, pero no alcanza a superar al sector agrario o al sector agropecuario, vamos a decir, porque hasta 1945, ¿no? Entonces, ahí en ese marco va a haber una disputa entre fracciones de capital, que la vamos a ver más adelante, entre un sector que intenta mantener el viejo esquema agroexportador vinculado a la alianza con el capital británico, que es el sector que, bueno,
particular el Tratado Roca-Runciman, por ejemplo, ¿no? Cuando Inglaterra en 1930 toma la decisión de preservar a eh, el intercambio comercial con la zona Commonwealth, digamos, la zona de influencia imperial que tiene, digamos, Canadá y Australia, y le empieza a poner restricciones eh, al intercambio comercial fundamentalmente de carnes de Argentina. Por eso el Tratado Roca-Runciman, bueno, lo que intenta es volver ese esquema en condiciones muy nocivas para el país, digamos, ¿no? Pero por un lado está ese sector y por el otro lado la otra fracción, esta que estoy hablando, que es más industrialista, que está vinculada a grupos económicos locales, no es todavía la burguesía nacional de los talleres, sino que es un sector de la vieja clase dominante oligárquica que empieza a tener, digamos, como esquemas de valor agregado en algunos sectores, ¿no? Para que ustedes se den una idea, el grupo Bember, por ejemplo, la maltería Quilmes, ¿no? La cervecería Quilmes, bueno, ¿qué pasa? De ser sector agrario a fabricar cerveza. Los ingenios azucareros, ¿no? Digamos, no solamente venden materias primas, sino que las procesan para hacer azúcar, para hacer papel, sectores como, bueno, eh, Bungeibor, también sectores financieros como el grupo Tompkins, eran sectores agrícola-ganaderos que empiezan a diversificarse en otras áreas, ¿no? O el grupo Fortabat, que también es, eh, eso ya es minería, canteras y minería, ¿no? Bueno, hay todo un sector de esa fracción del capital que comienza a generar un proceso de incipiente de industrialización y que además intenta aliarse en otro esquema de articulación y de inserción internacional con Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver la diferencia y la disputa que hay entre eh, los sectores de las clases dominantes de Argentina, aliados a Inglaterra, y los sectores aliados a los Estados Unidos. ¿Quién representaría este sector del que les estoy hablando? Bueno, básicamente sería el Plan Pinedo de 1940. Era un determinado plan de ciertos sectores de la oligarquía que se escinden de, del grupo mayoritario y que intentan un esquema de industrialización más vinculados a la, la articulación con Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, a ver, pasamos a algunas cuestiones. Lo que vos decías, Alejandro, digamos, viendo de un momento antes, entre 1920 y 1942, en esos 22 años el PBI del país se duplica, registrando una tasa anual acumulativa de 3,4%, ¿no? O sea, todos los años crece 3,4%. Es un aumento de crecimiento, digamos, en promedio, ¿no? Pero digamos, en promedio es un promedio de 20 años a ese nivel de crecimiento es sumamente importante. Y ahí es donde dice que la producción industrial se expandió por encima de la producción agraria en ese periodo. 4,7% la industrial frente a un 2,6% del agro, ¿no? Y entonces ahí está esto de que de todas formas, el peso del agro era tan fuerte que recién en 1945 la producción industrial supera a la agraria. Gabriel quiere decir algo. No, simplemente que no porque la industria crecía, el agro dejaba de crecer. El agro creo que también crecía, sino que un poco menos, pero también crecía. Sí, claramente, porque ahí también entra, exactamente, son espacios de crecimiento. Y ahí entra también otras cuestiones vinculadas dentro del sector agrario entra el agropecuario también, ¿no? Entonces este es un momento donde, por ejemplo,
lo que empieza a haber es una mayor productividad del sector ganadero, ¿no? Entre los invernaderos, los criadores y los invernadores, por un lado, y por otro lado, el de los frigoríficos, ¿no? La expansión de los frigoríficos. Hay una disputa que se llama la Guerra de las Carnes entre los frigoríficos británicos y los norteamericanos. Los frigoríficos norteamericanos comienzan a avanzar fuertemente y ahí hay una disputa. Pero fíjense qué interesante, durante esta época, durante esta década, a partir del desarrollo de la ganadería, que tiene la cualidad, digamos, la característica de expulsar mano de obra, porque digamos, no necesita mucha mano de obra rural, lo que empieza a haber es también un proceso, la ganadería se expande a costa de la agricultura y empieza a haber un proceso de migraciones internas y la aparición de las primeras villas miserias, ¿no? Dice entre comillas, ¿no? El texto. Es interesante porque todo el mundo, o el saber popular, en muchas veces indica que las villas miserias vinieron desde 1945 en adelante, ¿no? Con el peronismo, y en realidad todo un proceso que se va dando durante los años 30, ¿no? Y entonces ahí tiene un indicador, dice, de una población activa de 3,8 millones de trabajadores, el 40% estaba vinculada a la actividad agropecuaria, pero en la cual la ganadería demanda una escasa mano de obra. Es decir, bueno, cuando se produce el pasaje de la producción agraria, que es cosechar, bueno, en ese momento, ¿no? Sembrar, cosechar y cuidar, cuidar la producción agraria, se pasa a la producción ganadera, bueno, se expulsa a una gran cantidad de mano de obra, ¿no? Otro fenómeno importante como variable económica de esa época es una mayor expansión de la inversión de los sectores dominantes, ¿no? Y entonces, entre 1932 y 1938, la inversión aumenta un 16,3% anual acumulativo también, ¿no? Liderado por la incorporación de maquinaria, que lo hace encima a un nivel mayor, a un 21,5% anual. Acá esto tiene que ver con una importante inversión del capital norteamericano, pero fundamentalmente atado a la gran tasa de retorno que tenía en el país, digamos, ¿no? No es que traen constantemente capitales, sino que con lo que invierten acá generan un gran margen de ganancia que es reinvertido en el país. ¿Por qué se plantea que cambia el modelo por un modelo de industrialización por sustitución de importaciones? Porque bueno, durante la década del 30, de alguna manera comienzan a plantearse mayores impuestos a estas importaciones que venían, por ejemplo, de Inglaterra, a las importaciones de productos manufacturados. Como contrapunto de la Gran Depresión y de la falta de compre de Inglaterra, de los productos, de ciertas materias primas, bueno, lo que hace el país es también ponerle importaciones para que no vengan tantos productos manufacturados de Inglaterra, de manera tal de balancear la balanza comercial. Entonces se crean juntas reguladoras de grano, de carne, de algodón también, para ponerle un precio a esos productos y fundamentalmente para ponerles
impuestos a los productos, como les decía, manufacturados e importados. Pero ¿esto qué trajo? Que sobre todo el capital norteamericano comience a ver un mercado interno para venderles productos, pero en vez de traerlos importados, empiece primero a traer algunos productos importados, después a fabricarlos en el país con algunos insumos de afuera y bueno, terminando de avanzar en la instalación de maquinaria en el país para generar productos manufacturados para el mercado interno. ¿Se entiende? El proteccionismo, de alguna manera, ciertos esquemas proteccionistas, que en realidad no eran proteccionistas, estaban destinados a cobrar impuestos porque era la única forma que tenía el Estado de financiarse, digamos, ¿no? Con ciertos impuestos del esquema de importación. Bueno, pero ese esquema también sirvió para desarrollar fundamentalmente con capitales norteamericanos un esquema de inversión en el país, ¿no? Con grandes márgenes de ganancia, ¿no? Por eso venían, ¿no? Por eso también es interesante, ¿no? Porque a veces se plantea la importancia de la inversión extranjera directa, van a decir, ¿no? La inversión extranjera directa es inversión de otros países en emprendimientos productivos, ¿no? Bueno, hay que ver, digamos. En general lo que pasa es que no invierten en un nuevo emprendimiento, en una nueva fábrica. Por ahí compran, lo que está mal es que a veces compran la que ya estaba, entonces ahí no se genera nada nuevo, no se generan nuevos puestos de trabajo. Pero aparte de la inversión extranjera, bueno, no tiene como destino o no tiene como objetivo salvar a la Argentina, generar mayor valor agregado y eso. Tiene como destino que tengan un margen de ganancia mayor al que tienen en sus casas matrices, ¿no? Entonces, digamos, esto no quiere decir que uno se cierre al mundo, sino que hay que generar esquemas que beneficien al interés nacional, ¿no? Bueno, en este periodo podemos decir que se genera un proceso de industrialización, pero lo que quiero decir es que no lo hacían por amor a la Argentina, sino también porque tenían un gran margen de rentabilidad, ¿no? Bueno, como les decía, en este proceso, digamos, de 1930 en adelante, la incidencia relativa de las ventas externas se reduce prácticamente a la mitad, ¿no? Del 23% del PBI al 12% del mismo. Es decir, que el país, el producto que genera se reduce a la mitad con respecto a lo que exporta, ¿no? Y ahí aparece una figura importante que va a ser bastante conocida, que es Raúl Prebisch, que es un argentino que después es el primero que está en lo que va a ser la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para América Latina. Pero bueno, es un argentino que durante la década del 30 plantea una cuestión que es interesante, que es el deterioro de los términos de intercambio que tiene los esquemas o primario exportadores, como los llamaría Aldo Ferrer. ¿Qué significa el problema del deterioro de los términos de intercambio? Significa que si uno produce materias primas sin valor agregado, a medida que transcurre el tiempo, se va a ver cada vez más perjudicada con respecto a los países que intercambian productos industriales, productos con mayor valor agregado. ¿En qué sentido? Para dar un ejemplo, si uno exporta maíz, puede mejorar la productividad, ¿no?, de su campo, ¿no?
El esquema en Argentina es que los suelos son muy buenos, que hay ventajas comparativas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el maíz puede ser un poquito más grande, el choclo, lo que sea, pero va a seguir siendo maíz. En cambio, el país industrial, en un momento hacía un tractor a, no sé, a vapor, porque estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Pero digo, y con el tiempo lo va perfeccionando y hace un tractor con aire acondicionado, entonces los términos de intercambio se deterioran. Si un tractor en la década del 30 salía, no sé, 1.000 toneladas de trigo, un tractor en la actualidad sale 10.000 toneladas de trigo, ¿no? Por poner una proporción. Entonces los términos de intercambio se van deteriorando para el país que comercializa bienes primarios, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, Raúl Prebisch, junto con Pinedo, van a ser los que plantean son estos sectores que plantean una nueva forma de inserción en la economía internacional, ¿no? Bueno, acá está lo que les decía, ¿no? Los ingresos estatales en esos años venían entre el 70 y el 75% de los gravámenes de las importaciones, ¿no? Y claro, entre 1910 y 1919 los derechos de importaciones se redujeron abruptamente a casi la mitad, ¿no? El Estado se estaba desfinanciando porque cobraba impuestos a las importaciones, pero bueno, en el marco de las guerras también, cada vez venían menos productos importados también, porque también tenían que venir menos, porque también vendíamos menos, digamos, ¿no? Entonces, en términos relativos. Entonces, bueno, ese era uno de los problemas que tenía el esquema de el régimen, del deterioro de los términos de intercambio vinculado a lo que era el viejo modelo agroexportador, ¿no? Vamos a avanzar un poco más y bueno, esto es interesante, digamos, ¿no? Lo que el autor plantea en términos de de estas fracciones del capital dice que a diferencia del imaginario colectivo, que es que ya en 1930 empieza a tener un peso muy fuerte la industrialización de las empresas nacionales, en realidad es el capital extranjero el que genera un proceso de industrialización fundamentalmente proveniente de Estados Unidos, ¿no? Y ahí remite un estudio de la CEPAL de 1959 que dice que la presencia extranjera en 1913 era la mitad del capital fijo existente en nuestro país, ¿no? Bueno, una parte, un 40%, esto ya también estaba en los textos de Rapoport y de Aldo Ferrer, ¿no? Más o menos un 40% de ese capital en realidad eran préstamos al gobierno, pero después un 30% estaba vinculado a ferrocarriles, distribución eléctrica, puertos, y después un 28% era actividad económica, financiera, comercial y la explotación agropecuaria. Esto estamos hablando de 1913. Ahí, en ese momento, solamente el 2% era participación en la industria, ¿no? Vinculada a los primeros frigoríficos, la producción de tanino y esas cuestiones, y a los talleres ferroviarios, ¿no? Es decir,
a todo el esquema agroexportador. Norberto, ¿querías plantear algo? Sí, profe, buenas noches. O sea que seguimos con la misma continuidad de la economía de 1800 con los diferentes autores, llegando ahora hasta 1930, por lo que viene explicando. O sea, seguimos Bueno, con toda esa misma economía arrastrando la oligarquía que no invierte en la Argentina. Seguimos todo de esa misma manera. Nada más hasta que la, 19... Sí, nada sí. más que la diferencia del crecimiento de la parte industrial un poco con respecto a la ganadería y lo que vino explicando últimamente, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Claro, bueno, por eso, porque estamos hablando de una suerte de etapa de transición. Estos datos que estaba planteando recién son de 1913, o sea, claramente corresponden al esquema agroexportador, ¿no? Y esto que estoy diciendo ahora está vinculado a ese sector. Por eso el texto es bastante largo, vamos a ver cómo a partir de 1930 fundamentalmente comienza a generarse este proceso como de transición más fuerte. Incluso algunos autores lo llevan un poco más atrás, ¿no? Hay autores que dicen que, bueno, ya en la década del 20 hubo algún esquema incipiente de industrialización, pero de industrialización muy vinculada al sector agroexportador, sino en rigor, por ejemplo, la fabricación de galletitas, bueno, las cervecerías y todo, son incipientes procesos de industrialización de la materia prima agraria. Por eso, digamos, esto es como un esquema transicional, pero esto último que estaba diciendo está claramente vinculado al esquema agroexportador, ¿no? Porque por eso digo, talleres ferroviarios, el, el tema de los frigoríficos y estas cuestiones. Pero por eso déjenme por ahí seguir un poco el esquema que lleva el texto como para ir viendo cómo se va generando esta transición, ¿no? Eh, por ejemplo, y volvemos, ¿no? Por eso digo, todo el esquema agroexportador está vinculado a esto. 1900, 1920, hay inversiones en dos campos, dice, ¿no? La ampliación y el mantenimiento de las inversiones realizadas desde 1880 en adelante, digamos, todo el esquema, como les decía, del sector agrario, agroexportador, bueno, y también los esquemas vinculados también a la inversión ferroviaria que permitía llevar a cada vez a zonas más lejanas la frontera agraria, ¿no? Porque permitía, bueno, transportar todo toda esa producción hacia el puerto. Pero bueno, esa inversión extranjera y ese, si se quiere, momento eh, permitía también, de alguna manera, generar un mercado interno, ¿no? Que tenía que ver con esta otra inversión que yo les decía, que está más vinculada a ese incipiente proceso de industrialización, ¿no? Más que nada de bienes, lo que se llaman los bienes salarios, ¿no? La alimentación, textiles y algunas cuestiones vinculadas a ese incipiente proceso de sustitución de importaciones. Y ahí vamos a el otro esquema, por eso digo que es transicional, porque acaba de tomar un dato que va, como les decía antes, entre 1920 y 1942, es decir, la última parte del proceso que situamos como del régimen de acumulación agroexportador y hasta 1942, que es cuando inicia los inicios del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, pero
previos a el verdadero proceso de desarrollo industrial, que es a partir de los años 40, 43, 45, donde ya la industria supera al modelo agroexportador, ¿no? Entonces, como decía, la inversión directa entre 1920 y 1942 tiene ingreso de capital neto y reinversión de utilidades, como yo les decía. Ingresa algún capital proveniente fundamentalmente de Estados Unidos y la reinversión de las utilidades de las grandes márgenes de ganancias que tiene en el país, ¿no? ¿Y por qué hago tanto hincapié en el esquema de inversión de Estados Unidos? Y bueno, porque como vamos a ver ahora más adelante, es parte de esta disputa que se genera con Gran Bretaña, ¿no? ¿Y en dónde se va a ver esa disputa fundamental con Gran Bretaña? Y bueno, fundamentalmente en el esquema de la disputa por el transporte entre la vieja infraestructura ferroviaria británica y el avance fuerte que hace Estados Unidos con la industria automotriz. Estados Unidos va generando un fuerte esquema de inversión automotriz que está vinculado también a sectores que en esta década infame que decíamos de 1930 se asocian con ese capital y que, por ejemplo, generan vialidad nacional, ¿no? Vialidad nacional se crea en esa década. Y porque claro, para la industria automotriz lo que se necesita es mejorar las carreteras, digamos, ¿no? Mejorar las rutas. Y entonces ahí hay un Profe, fuerte lobby también. perdón. Sí. ¿Cuándo se crea Sí. Vialidad Nacional? ¿En qué año? En la década del 30, lo tengo por ahí más o menos mediados de la década del 30. Ahora te lo busco. Está bien, no importa, pero más o Pero menos. lo interesante es esto, entender que dentro de todos estos esquemas económicos, de estas variables económicas, en realidad hay un fuerte lobby empresario, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué hace Estados Unidos? Bueno, importa, ¿no? Trae los autos importados. Dice, hay un stock de 200.000 unidades más o menos. Que incluso ya empiezan durante fines de la década del 20, pero después se empiezan a erradicar las subsidiarias de Ford, General Motors, Chrysler, ¿no? Comienzan primero con el ensamblaje, montaje de piezas traídas de Estados Unidos y después avanzan, ¿no? Bueno, en un esquema más de largo alcance, en una segunda etapa de sustitución de importaciones, que ahí sí ya es incluso no solamente durante el peronismo, sino posteriormente con lo que se llama en el desarrollismo a producir ya una gran cantidad de componentes en el país. Más allá de algunos intentos también del peronismo de crear un auto propio, ¿no? La ICA, el justicialista y esas cosas, digamos, las fuertes inversiones norteamericanas también se generan posteriormente al derrocamiento de Perón, ¿no? Bueno, ahí el texto marca, ¿no? Algunas disputas entre el capital y el inglés y el norteamericano. Bueno, uno, como les decía, es la guerra de las carnes, entre comillas, ¿no? Los frigoríficos de exportación.
Ahí el Tratado Roca-Runciman juega claramente a favor de Inglaterra, pero la otra fuerte disputa es entre esta disputa entre el ferrocarril y el transporte como los esquemas de distribución y logística en el país vinculados a dos imperios, ¿no? Bueno, entonces, después el texto sigue un poquito ya con lo que es el capital nacional, ¿no? ¿Quiénes son estos capitales nacionales? Y bueno, como les decía, son sectores que estaban vinculados al viejo esquema agroexportador, digamos, no eran nuevos, ¿no? Sino que era el grupo Bungiborn, los Bember, Torkins, ¿no? Ciertos sectores que desde que eran grupos económicos de origen europeo continental, no británico, radicados en el país, que fueron desarrollando algún esquema vinculado al sector agroexportador y que se fueron diversificando hacia algunos sectores industriales, ¿no? Como los que ya habíamos hablado, ¿no? A ver, algunos datos. La participación del capital nacional de estos sectores es creciente, ya que en 1931 la participación extranjera había descendido al 30% y al 20% en 1940, cuando a principios de siglo la participación del capital extranjero era fuertemente británico, ¿no? Y correspondía a casi un 50% del capital, ¿no? A ver, quiero marcar acá, porque después tienen algunos cuadros, ¿no? Hay un cuadro, el cuadro número 4 es muy interesante porque marca, bueno, el total de maquinaria y vehículos que tenía el país hacia 1935, bueno, una serie de cuestiones interesantes para marcar este esquema, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de las dos fracciones del capital que les decía antes, ¿no? Una es esta de los Torkins, de los Bember y todos, una fracción del capital vinculada con la inmigración de fines del siglo XIX y inicios del siglo XX, ¿no? Que bueno, pasó de generar estos productos agrarios a darle un mayor valor agregado, digamos, para poder ir avanzando hacia procesos de industrialización en nuestro país. Mientras que hay otra fracción que continuaba vinculada al esquema el esquema agroexportador oligárquico, ¿no? El texto vuelve un par de veces a reiterar cómo hay un sector que está más vinculado al capital británico y cómo hay un sector que está más vinculado a un desarrollo industrial que comienza a vincularse más con el capital
norteamericano, ¿no? Esperen que, porque si no quedo ahí como un poco reiterativo. Acá da una cifra, ¿no? En este proceso, ¿no? Digamos que a medida que avanzan los años permite que Estados Unidos cada vez más avance frente a otros países, digamos, como Inglaterra, pero también frente a otros. Entonces, acá este dato me parece interesante. En 1935 había 170 empresas industriales grandes, de las cuales 114 eran productos de inversiones extranjeras directas, 58 de Estados Unidos, 37 de Europa continental y 21 de Gran Bretaña. O sea, ahí había bajado mucho el peso del capital británico. Y 56 de esas grandes industrias estaban controladas por conglomerados financieros, digamos, con sectores de la oligarquía local, ¿no? Ah, y ahí hay otro nombre interesante. Bueno, los Torkins, los Bember, los Roberts, el Banco Robert Bungeibon, y los Brown Menéndez, ¿no? Los Brown Menéndez ahora tienen supermercados, pero la Anónima y todo eso, pero los Brown Menéndez eran un grupo que, por ejemplo, supo tener astilleros, fabricaban barcos, ¿no? O sea, fíjense Profe, que eso, perdón la interrupción, manejan todos los supermercados del sur, mayormente. sí, la Anónima, todo eso. Pero bueno, bueno, eso es más adelante, es una tragedia que está vinculada a la dictadura militar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero como un sector que fabricaba barcos, no barcos muy grandes, pero barcos, ¿no? Astarza, barcos, locomotoras, ¿no? Un esquema siderúrgico importante, decide que no, que prefiere, en vez de ser el, el taller del mundo, ser el supermercado del mundo. Hay ¿no? Es bastante sintomático de la falta de por ahí, no sé, de visión estratégica de nuestras burguesías, si se quiere, ¿no? Y es De nuestras... la parte ideológica también, profe, la lectura ideológica Sí, del lugar que ocupa en el hay, mundo Argentina. hay mucho de eso, hay mucho de batalla cultural, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay muchos mitos, pero en 1976, cuando les doy un ejemplo, por eso digo lo de la dictadura militar es nefasto. En 1976 el país era muy desarrollado a nivel industrial, y todavía estaba por arriba de México, se podría decir empatado con Brasil, que tiene mucha más población, y hasta era competitivo en exportar ciertos productos industriales. Ciertos productos industriales, no bienes de capital, como se dice, ¿no? Pero sí bienes de consumo, ¿no? Y bueno, la dictadura, bueno, esto es una lectura, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Con tal de destruir al sindicalismo, al peronismo, que tenía base industrial, eh, dijeron, bueno, destruyamos la industria. Una cosa muy, muy loca, ¿no? Pero bueno. Y un poco también lo que siguió después, ¿no? Esa prédica loca de el problema es el sindicalismo, el problema son los trabajadores, bueno, destruyamos la industria. Bueno, no sé a qué país se le ocurre destruir la industria. Profe, perdón que le interrumpa, yo vivo en la localidad de Avellaneda, ¿no? Pasé ya medio siglo de vida, un poquito más por ahí, y bueno, me acuerdo que cuando era preadolescente, adolescente, estaba todo lleno acá de fábricas textiles,
curtiembre, metalúrgicas, bueno, Ferrum, Capea, Sí, fábricas de baterías para automóviles y molinos. Y bueno, ahora todo esto está todo cerrado. Bueno, y también los frigoríficos, pues estaba creo que la Negra, no me acuerdo ahí por la parte del sí. Riachuelo. Y ahora no hay nada, no quedó ni una textil, no quedaron curtiembres, no quedó absolutamente nada, nada, está vacío. Sí, 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 tal cual. Es así. No quiero abundar mucho en esto, están buenas las cuestiones que plantea. Los vamos a ver más adelante en otros periodos, pero está bueno hacer referencia. Gabriel, ¿levantaste la mano? Ah, eh, No, perdón. ah, bueno. Eh, gracias por lo. No, está bueno lo que están poniendo, bueno, lo mismo en el chat, bueno, lo del rastrojero cuando hablamos de esas cuestiones, del sindicalismo. Pero bueno, vamos a avanzar, nos quedan 20 minutos, todavía falta. La verdad, yo estoy haciendo como un raconto del texto, léanlo, está buenísimo. Después hay un gráfico, es el cuadro número 5. Algunas empresas controladas por grupos económicos hasta 1942, ahí van a ver, digamos, bueno, van a ver qué interesante, porque muchos nombres son conocidos y vienen de esa época. Les comento un poco, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, hay una primera oleada de inversiones procedentes de Europa continental, que son los Bember, los Bungeborn y los Storkins, ¿no? A ellos se agrega el grupo Roberts, de origen inglés, que controlaban la firma Alpargatas, ¿no? Y otra firma era GAFA de Bungeborn, ¿no? Textil, estamos hablando ahí de textil. Un segundo tipo de grupos eran los de las oligarquías del interior, ¿no? Asindar, con Allende Pose, Caravaggio, Sorroaquín, Menéndez, bueno, Blaquier, ¿no? Y hay otro grupo vinculado a la celulosa, ¿no? La producción de papel, y el otro grupo, como les decía, ¿no? La elaboración de alimentos, Terrabuzzi, Noel, y bueno, y como les decía, ¿no? Astra y Fortabat, que ya tiene que ver con bueno, cementeras, eh, toda la parte de minería y, y bueno, y cemento y esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, esos grupos, en general son manufacturas de origen agropecuario, ¿no? Harina, aceites, galletitas, azúcar, lácteos, agua mineral, frutas, legumbres envasadas. Los textiles, que también estaban vinculados a generar bolsas de arpillera, digamos, también para el esquema agroexportador. Y después, bueno, había algunos, y bueno, y la cementera, que también es primario exportadora, no comestible, pero es, bueno, para hacer cemento y todas esas cosas. Y después algunos esquemas de origen industrial, metalúrgicos, sanitarios, griferías, hojalatas, eh, embarcaciones, perfiles de hierro y esas cuestiones, ¿no? Pero fíjense, el cuadro 5 van a ver que van a encontrar un montón de cosas muy interesantes de empresas que ya conocidas hoy, pero que ya vienen de esa época. Bueno, hay conflictos entre estas fracciones de clase que yo les decía, como en la guerra de la carne, ¿no? Entre el capital inglés y el capital norteamericano vinculados a los frigoríficos. Bueno, de nuevo hace una referencia a la disputa entre el ferrocarril y el automóvil. El conflicto agrario entre los criadores y los invernadores de vacunos también. Es decir, las clases dominantes
no son siempre homogéneas. Hay distintos intereses y hay ciertas disputas también entre ellos, ¿no? Entonces, esta década es cuando vuelve el texto a plantear que hay una fracción, entre comillas, nacional de este bloque dominante de los grupos económicos que trata de disputar la hegemonía, intentando una alianza con el capital norteamericano. Es todo este esquema del plan de reactivación económica que genera el tándem Pinedo-Previch, ¿no? Se instauran estas juntas reguladoras del azúcar, del vino, de ciertos productos de origen agropecuario, pero que, como les decía antes, tienen cierto proceso de elaboración. El Banco Central, ¿no?, se crea en 1935, donde Previch tuvo un papel destacado, y fíjense los primeros representantes que estuvieron en el directorio del Banco Central de la República Argentina, dueño de Acindar, Acería, un representante de Bunge cerealeras, y un representante de la banca Roberts, que a su vez representaba a la Baring Brothers, a la banca Morgan y a Legg Roberts and Company Bank, ¿no? Fundamentalmente capital financiero que había, bueno, tenía intereses también con los gobiernos, había históricamente prestado y seguía prestándole al gobierno argentino. Acá está, Vialidad Nacional, creada en 1932. Miren esto. Entre 1933 y 1939 se construyen 50.000 kilómetros de caminos. Una bestialidad de caminos, aunque es cierto que dice 2.430 afirmados, es decir, asfalto, 6.500 mejorados, y en realidad 42.000 kilómetros de tierras con obras básicas, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, todo este esquema de infraestructura obviamente tiene que ver con la posibilidad de el desarrollo de esta industria automotriz norteamericana, ¿no? Les recomiendo, bueno, queda poco tiempo, pero más o menos les recomiendo el cuadro número 6, que hace una síntesis del plan Pinedo, ¿no? Reactivar la economía nacional, generando incentivos a la industria privada, ve también como hay una crisis en estos términos el deterioro de los términos de intercambios, ¿no? Caída de las exportaciones. Entonces, bueno, ¿cómo dar respuesta a esto? Un impulso al papel estatal, ¿no? Reimpulsando los recursos ociosos, generando condiciones favorables. Acá también, digamos, es una oligarquía de alguna manera diversificada que empieza a ver que el Estado tiene que tener un papel, rompe con esta idea liberal de el mercado regula todo. Sabemos que esto no es así. Una política hacia el agro, digamos, tratando de ver los excedentes invertibles, cómo se les da valor agregado, la industria, ¿no? Sustitución de importaciones con eliminación de distorsiones arancelarias, bueno, un esquema para la construcción, para el financiamiento, el comercio exterior, bueno, y participación estatal en los ferrocarriles. Ya empiezan a pensar un esquema para avanzar hacia la nacionalización o la intervención en el esquema ferroviario.
tengan en cuenta que hay una ley de Mitre de 1862 que le daba concesiones, facilidades al capital británico para la construcción de ferrocarriles en una concesión que terminaba en 1947. Eso después también lo va a usar el gobierno peronista para avanzar en la privatización, perdón, en la estatización de los ferrocarriles, ¿no? Así que, bueno, ahí hay todo un modelo económico, ¿no? Pensado por esta fracción una cierta fracción de la clase dominante que ya está pensando en un esquema industrialista que genere valor agregado, desde las limitaciones y las perspectivas que tenía estas clases dominantes que habían venido de Europa continental, que se asociaban al capital, a otros capitales internacionales, como era el de Estados Unidos en vez del británico, pero bueno, con cierta articulación también con un esquema propio de industrialización, asociado también al esquema de industrialización del capital norteamericano, que también venía acá al país a ganar porciones del mercado interno y a llevarse grandes márgenes de ganancia. Lo que vamos a ver es que la diferencia entre este proyecto industrialista y el que va a encarnar más adelante el peronismo va a tener que ver con una nueva fracción de la clase dominante, que es lo que se llama la burguesía nacional, que va a estar vinculada a sectores industrialistas, pero no de las dimensiones de estas grandes, de estas fracciones del capital diversificado, sino de sectores industrialistas, productores de bienes salarios, como se llama. Los bienes salarios significa aquellos bienes que pueden comprar los trabajadores, ¿no? Bueno, textiles, alimentación, electrodomésticos, bueno, bienes que pueden comprar los trabajadores. Entonces, el peronismo, digamos, lo que genera es fundamentalmente la articulación de fracciones de clase de esta burguesía nacional con el movimiento obrero, ¿no? Y con un fuerte peso del movimiento obrero en la conducción y del Estado en la conducción del proceso económico. Por eso, digamos, ahí hay un cambio, digamos, ¿no? Pero podríamos decir que en esta época ya se empiezan a generar algunos esquemas de disputa muy fuerte entre fracciones de las clases dominantes que de alguna manera estaban unificadas en el marco del modelo agroexportador, pero que en un proceso de transición se van escindiendo porque algunas sí están viendo que es necesario un proceso de mayor industrialización, mayor construcción de valor agregado y mayor intervención del Estado, por un lado, frente a otro sector rentístico, si se quiere, es decir, rentístico en el sentido que no piensa en una mayor inversión, en un mayor valor agregado, sino que se queda atado al viejo esquema agroexportador vinculado a, bueno, nada, vender materias primas, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, estas oligarquías ganaderas que viven nada más sin invertir demasiado, simplemente por los grandes
territorios apropiados históricamente en nuestro país, generando latifundio y bueno, vinculado al esquema británico. Obviamente, digamos, esto está bien, bueno, ya estamos terminando, quedan 4 minutos. Nada, más o menos pude hacer un raconto de todo el texto. Léanlo, lean fundamentalmente estos cuadros que les decía, son muy, muy interesantes para ver cómo todos estos apellidos están en fábricas que hasta hoy mismo conocemos, o industrias que hasta hoy mismo conocemos, y ya en esta época comienzan a desarrollarse, y bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo, pero me parece un texto interesante como para marcar la transición entre este modelo agroexportador que vimos en las clases anteriores con lo que va a ser los esquemas más industrialistas que vamos a seguir viendo de acá en adelante en los textos que vienen, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Fue claro, la verdad que me costaba un poco con este nuevo Jitsi y eso, pero bueno, creo que anduvo, ¿no? Me parece que anduvo bien. Anduvo perfecto, profe, y encima lo grabé. Sí, No. sí, Bueno, anduvo bien. buenísimo, Joya. buenísimo. Que no, aparte no se Gracias, profe. Bárbaro. Bueno, espero que los haya motivado, digamos, a leer el texto, y a investigar sobre estos temas. Así que, nada, vamos a seguir. Ahí ustedes tienen el cronograma. A ver, déjenme ver porque... Profesor, le hago una sí, consulta. Su mail es el que figura en el drive de la bibliografía, ¿no? ¿Es correcto? mi email, ¿aparece ahí? Sí. No, pero es un mail medio de mentira ese. Ok. Esperen, Yo para compartirle el link de la grabación, por eso. no, si se ve, sí, bueno, compartirlo, pero ese mail, perdón, No mienta, ese no mail, mienta. ¿Cómo? se llama Jorge Marrale, creo que se llama, como un actor, como el actor, ¿no? Se ríen. Sí, es mío igual, pero tengo otro, lo que El pasa mail que dice tengo, fines ciencia políticas. Dice fines ciencia políticas, perfecto, ese, ¿puede ser? Profe, le hago una sí, consulta, es ese, porque yo ese también. lo tuve a usted en una materia de la licenciatura en ciencia política. ¿Puede ser que sea pablomartin.masi@gmail? Sí, bueno, ese también, pero por eso ese lo tengo, ese No lo te tengo creas. casi explotado. Miren, Ah, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, yo les paso por acá mi mail, el que uso, si me quieren mandar un mensaje, pero el problema es que para subir cosas del Drive y eso lo tengo casi explotado. Entonces, uso uno que es del plan Fines que usaba en su momento, que tiene más capacidad, y hay otros más también por ahí, por eso te digo, no sé cuál tiene. Pero mándamelo por favor, el Drive con esta clase. De hecho, ahora ya la podrías cortar, por ejemplo, y podríamos hablar sin que salga esto. Pero bueno, mándamelo ¿cómo es? A ese mail que apareció ahí, el de